Bueno, en el día de hoy vamos a leer y vamos a meditar sobre Mateo capítulo 4 y vamos a leer en la Biblia, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer un párrafo, lo vamos a dividir en tres partes, en cuatro partes, y habíamos puesto como título No se puede estar entre la gente sin antes no ir al desierto. Y el Señor nos dio en este capítulo se ve una proyección de lo que es la vida de testimonio de un siervo de Dios. Para poder salir a trabajar al mundo, necesita el tiempo de pensar y de recapacitar y de estudiar y de meditar y de ser instruido por Dios, como ese tiempo que tuvo el Señor. Alguno puede decir, bueno, pero el Señor necesitaba ser instruido y el Señor necesitaba estar en la presencia de Dios en ese tiempo, en esos 40 días, que también dice la Escritura que fue aprovechado también por el Espíritu Santo para mostrar que la tentación o la probación, la prueba que le puso el diablo, para demostrar que él estaba preparado para hacer la obra que tenía que hacer. Y esto nos deja algunas lecciones, esta experiencia del Señor nos deja algunas lecciones importantes. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, o podríamos decir, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí venían los ángeles y le servían. Tenemos aquí entonces esta parte de la historia del Señor Jesús sobre esta tierra, y dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue impulsado a ir al desierto antes de empezar su ministerio, porque esto fue antes de que el Señor comenzara su ministerio. De ahí viene la frase que pusimos como disparador del estudio de este capítulo, que antes de poder estar con la gente, de poder anunciar el Evangelio, antes de poder trabajar para el Señor de una forma intensa, es necesario este tiempo que el Espíritu Santo nos prepara y nos hace meditar en Él y en el Señor. Dice, para ser tentado. Alguno puede decir, pero el Señor, Dios permitió que el Señor fuera tentado. Sí, lo permitió. También hay un tema acá con el término que se usa para tentado. En griego es peresarein, que en realidad significa probar. No está tanto la idea como tenemos, que es otro concepto del Nuevo Testamento, que tentar significa impulsar a alguien a hacer algo malo. El término no es tanto ese término, es un término que habla de probar.
Y el diablo no podría tentar al Señor en el término de impulsarle a hacer lo malo, porque sabía que no lo podía hacer. Ni Dios tampoco lo puede hacer, de hacer algo malo. Por ejemplo, Dios no puede tentar a uno a hacer algo malo, pero sí lo puede probar. Dios a veces nos prueba por las circunstancias y por la obra que sí puede ejercitar Satanás de incitar a lo malo. Satanás sí incita a lo malo. Y usa esa prueba, usa esa tentación como una prueba para fortalecernos en nuestra vida espiritual. Esto lo expresa también así, de esta manera, Santiago. Por lo cual el Señor, lo que queda demostrado aquí, el Señor no tenía que demostrar a Dios su probidad, que era probo. No lo tenía que demostrar, ya sabía Dios que lo era. No tenía que demostrarle a Dios nada a Dios. Es una prueba que Satanás pensó en su pensamiento, que es muy amplio y importante, pero no es el pensamiento eterno de Dios, no es omnisciente para poder saber todas las cosas. Él pensó que podía hacer claudicar al Señor de su obra en la cruz. Y por eso le intenta que fallaran estas cosas en las cuales él los quiso probar o tentar. Pero el Señor Jesús nos deja este párrafo, nos deja esto para que nosotros podamos ver que cómo se sabe si una cosa resiste si no se prueba. Y esto nos queda demostrado que a los creyentes que íbamos a leer esta historia después de 2000 siglos, este hecho de la vida del Señor, para dejarnos esta prueba evidente de que Él verdaderamente era sin pecado y que podía afrontar cualquier tentación de Satanás y salir airoso. Por eso dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, en ese momento de debilidad física, vino el tentador. Fíjese, no vino antes, no vino a los 10 días ni a los 2 días. Vino cuando el Señor Jesús tuvo hambre. Vino cuando veía su debilidad. El Satanás siempre va a venir, no va a venir cuando estamos fuertes, va a buscar nuestra debilidad. Por eso a veces los creyentes, le pasa esto muy a menudo, nos pasa a los creyentes cuando dejamos de venir a las reuniones. Estamos vulnerables. No quiere decir que venir a las reuniones sea una garantía total, pero eso ha ayudado a otras, a la meditación diaria, a la lectura bíblica, más la comunión con los hermanos, hace que el Espíritu Santo use estos distintos factores para consolidar nuestra fe y ayudarnos. Cuando uno se aísla, se debilita. Y cuando se debilita, le abre el camino propicio para que Satanás haga la obra. Entonces, aquí vemos que cuando el Señor estaba ya con hambre, con necesidad de comer, seguramente agua estaba ingiriendo, porque uno puede pasar muchos días sin comer, pero no puede pasar muchos días sin beber, por lo cual el ayuno estaba dirigido a la alimentación. Por eso le ofreció pan, no le ofreció agua, le ofreció pan. Entonces, encontramos aquí varias palabras. Por ejemplo, dice, fue llevado para ser tentado por el diablo. El término diablo en el original significa acusador. Después habla del tentador en el versículo 3 y habla de Satanás cuando el Señor lo llama a él con su nombre, que significa adversario, es una variación del arameo. Está expresado en griego, pero es una transliteración del arameo. O sea que en este breve capítulo encontramos varios nombres que se le aplican a Satanás, con los cuales todos tienen una gran coherencia de lo que es su personalidad. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
el acusador que vino para ser tentado por él, para ser acusado, cambia de estrategia o cambia de nombre y vino a él el tentador, que significa probador. Es la misma palabra que se usa para tentado, la que significa probar. ¿Qué vino a probar? Entonces le dice, miren cómo le dice, si eres hijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor, la primera necesidad que tenía era la necesidad de comer. Y él le dice, bueno, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿El Señor podía convertir esas piedras en pan? Sí que podía. ¿Podía alimentarse el Señor? Sí. ¿Era algo malo que el Señor justamente a los 40 días se decidiera a terminar su ayuno y comiera? ¿Había algo malo? No. Lo malo estaba que el Señor accediera a hacer algo que Satanás lo estaba indicando. O sea, si el Señor obedecía, se estaba rindiendo su voluntad a la voluntad de Satanás. Miren qué sutil. Di que estas piedras, ya que eres poderoso, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no podía poner en duda que era hijo de Dios porque lo conocía desde el cielo, porque él habitó en el cielo. Pero ya que eres hijo de Dios, demuéstramelo convirtiendo estas piedras en pan. Pero el Señor le dice, no, sabes, Satanás, que si yo hago eso, yo estaría obedeciéndote a ti y no tú a mí. Y la normalidad sería que tú me obedecieras a mí y no yo a ti. Y el Señor le contesta, no le dice, no quiero, no lo voy a hacer. Le dice una frase maravillosa, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de tu boca, de la boca de Dios. Yo obedezco lo que sale de la boca de Dios, y para mí ese es mi alimento. El Señor lo expresó en otras palabras a sus discípulos cuando le dijo, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios en el Señor estaba por encima de sus necesidades materiales. Entonces el diablo, notemos que el diablo significa acusador, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, ya que eres hijo de Dios, o si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hace referencia al Salmo 91, versículo 11 y 12. Lo expresó en forma casi literal. Perfecto, lo sabía Satanás. Le dijo perfectamente un versículo de la Escritura. Usó la Escritura, pero para su conveniencia, no en el sentido. La Escritura ahí nos dice que se podía tirar del templo, que Dios lo iba a librar. Otra vez usa la Escritura, la maneja a su manera, Satanás, pero también la tentación está en que el Señor hiciese lo que Él decía, no lo que Dios quería. Y entonces el Señor le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque si yo me tiro pensando que Dios me tiene que librar, soy yo que le está dando órdenes a Dios, y no Dios a mí. Por lo cual no tengo que tentar a Dios tirándome del pináculo del templo. Y la tercera vez, otra vez el diablo, lo subió al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Subió la apuesta, Satanás. Yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares.
Y el Señor también le contesta con la Biblia, le contesta con un concepto bíblico, y le dice, vete, Satanás, vete, vete, adversario, porque acá usa la palabra Satanás, el Señor, que significa adversario, vete, adversario mío, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor le muestra claramente que estaba preparado para afrontar el camino de su ministerio que iba a iniciar en los próximos días. Y le muestra, nos muestra a nosotros y le demuestra a Satanás que él estaba preparado para hacer la obra que Dios le dio para que hiciera. Dice, el diablo, versículo 11, entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Porque, ¿por qué le dejó Satanás? Porque sabía que no podía. Cuando, hermanos, nosotros estamos cerca del Señor, es más fácil que Satanás no nos venga a preocupar, nos vengas a buscar, porque Él tiene tantos con fácil acceso que ahora cuando estamos débiles, no se olviden y no nos olvidemos que Él está pronto para hacernos caer. Es sin duda una realidad comprobable aún en nuestras vidas. En los momentos de debilidad, Él viene porque es fuerte y sabe nuestra debilidad. La segunda cosa, después de haber pasado por el desierto, el Señor comienza con su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sobra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos algunas cosas interesantes. Primero, que el Señor comenzó su tarea evangelística en la zona de primero cerca de donde nació, en Capernaum, que está cerca, y una tierra predominantemente habitada por gentiles. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, esto también llama un poco la atención. Alguno podría decir, ¿por qué no se consustanció con Juan? ¿Por qué no intentó que lo liberaran? ¿Por qué no hizo algo para que se lo liberara? ¿Por qué no hizo un milagro? Y al hombre que le precedió, un hombre que fue catalogado con el Señor Jesucristo, como que no hubo hombre sobre la tierra como Juan el Bautista, lo que habló el Señor, puede decir cómo permitió que estuviese preso Juan y al poco tiempo muerto, por haber denunciado el pecado en la corte del rey Herodes, cuando Herodes toma a la mujer a su cuñada como esposa. Y un escándalo notable porque los judíos no podían aceptar semejante barbaridad en un mandatario que se decía que era judío, de los cuales los Herodes no eran judíos, sino ni descendían, pero que estaban representando delante de los romanos como si fueran los reyes de ellos, a los cuales el pueblo judío no lo reconocía. Ahí venía el gran problema de Herodes, que no era reconocido por el pueblo judío, pero fueron hombres sanguinarios, hombres malvados, y Juan el Bautista pagó el precio de declarar el pecado con su vida. Alguno puede decir, el Señor no pudo hacer nada. Había un propósito, y el propósito era que Juan el Bautista diera su vida de esa manera. Es el propósito del Señor.
como la mayoría de los apóstoles también murieron. Alguno podría decir, pero ya que dieron su vida, consagraron su vida al Señor, ¿por qué murieron de esa manera? Porque corresponde a la soberanía del Señor. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga en nosotros su voluntad. Algunas veces la entenderemos, otras veces no. Pero es importante que sepamos que lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Y entonces estaba preso y él empezó su ministerio. Dice que el versículo 17 comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra que pronuncia el Señor a la gente es llamarlos al arrepentimiento. Y hermanos, es el centro del Evangelio. Tenemos que convocar a las personas al arrepentimiento. Podemos invitarla a que venga a las reuniones, podemos invitarla a que venga a la actividad, podemos decirle muchas cosas, pero nuestro objetivo tiene que ser un llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque hay muchas personas que se acercan a Cristo, pero se acercan sin arrepentirse. Se acercan porque piensan que estando cerca o estando en una iglesia, tienen cumplido el propósito para su vida. Y no es ese. Puede estar en una iglesia, pero si no se arrepiente, no puede obtener la salvación. La salvación es posterior al verdadero arrepentimiento. Las personas se tienen que arrepentir, como lo enseña claramente las Escrituras. Claramente es el gran enseñanza del Nuevo Testamento que hay perdón si hay arrepentimiento. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio llamando al arrepentimiento. Después de haber comenzado con el desierto, después de haber comenzado con su prédica, el Señor Jesucristo buscó sus colaboradores, buscó a aquellos que le iban a seguir y estar con él, los 12 discípulos. Aquí nos narra los primeros que llamó. Y entonces dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, versículo 18, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí tenemos entonces que el Señor nos llama para un objetivo, nos llama para que seamos pescadores de hombres. Ellos, por supuesto que es un término propicio para ellos, el Señor usó una analogía para hacerles ver que estaban ocupados en pescar peces y que ahora el Señor quería que pescaran hombres. Es una figura, no significa que va a pescar hombres, pero la idea es sacarlos del mundo, sacarlos del pecado para Cristo. Entonces os haré pescadores de hombres. El Señor quiere que ese sea también nuestro motivo para seguirle. O sea que después que está el desierto, después que está empezar a predicar, se debe uno asumir la convicción que el Señor Jesucristo, por la cual el Señor Jesucristo nos dejó sobre esta tierra, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Noten, primero Pedro, Simón Pedro y Andrés su hermano. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, también en algunos lugares Jacobo es llamado Santiago, y estaba Jacobo el hijo de Alfeo, otro de los discípulos, como había dos Judas y había dos Jacobos. Para distinguir los Jacobos, uno es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo.
y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. Y miren qué pasó con estos dos hermanos también. Y dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Ahora, noten ustedes la diferencia de algunos, de similitudes de historia, pero de comportamientos diferentes. Cuando ese que le dijo, Señor, te seguiré, deja que me despida de mis padres y te seguiré. Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos, entierren a los muertos, ven y sígueme tú. O sea que el Señor quería una actitud instantánea y una respuesta inmediata a su llamado. Y el Señor a todos nosotros nos está llamando para que cumplamos su propósito. El llamado del creyente es un estudio muy interesante en la Biblia. El Señor nos llama. A veces nosotros no somos perceptibles de su llamado, no nos damos cuenta que el Señor nos llama, que el Señor tiene un propósito con nosotros y que Él nos llama. Por eso que el Señor nos bendiga a ser verdaderamente obedientes a su llamado. Al instante le siguieron, no dudaron. El Señor los llamó y siguieron enseguida al Señor. Otros pesó sus circunstancias que le rodeaban y no le siguieron. Quisieron seguirle, tenían todo el deseo de hacerlo, pero nunca usaron esto. No pensaron en nada, sino que dejándolo todo, le siguieron al instante. Y por último, Jesús predica a las grandes muchedumbres. El Señor había hecho un proceso. Si el Señor hizo un proceso, también lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que empezar con el desierto, tenemos que seguir con el llamado arrepentimiento de las personas, tenemos que rodearnos de aquellos que nos ayuden en la vida cristiana y en la vida de testimonio, como el Señor buscó a aquellos que le iban a ayudar a llevar el Evangelio y la palabra, sus discípulos, y ahora está preparado para poder estar en un ambiente que en algunos momentos iba a ser muy hostil, casi siempre iba a ser hostil, pero que iba a ser el camino más maravilloso que le llevaría a ser la obra más grande que pudo hacerse en el mundo a través de todos los tiempos. Y dice que recorrió Jesús toda Galilea y dice que hizo tres cosas: enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando a los que tenían la palabra, predicando el evangelio del reino en aspecto general, porque había muchos que no conocían la palabra, no tenían acceso, no eran como los escribas y los fariseos, pero sí había muchas personas que el Señor les predicó, les anunció la palabra, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo para demostrar con su poder que era enviado de Dios. O sea, el Señor usó el elemento de algo tan primario de necesidad para las personas, que era su salud física, reponiéndosela para manifestar, mostrar por medio de esas señales su poder. Lo hizo mayoritariamente sanando personas, no lo hizo cambiando un monte de lugar, porque era innecesario. Lo necesario era curar a un enfermo, pero no era necesario mover un monte para mostrar su poder. Su poder lo tenía bendiciendo a las personas, y el creyente tiene un aspecto importante de su vida espiritual, de su desarrollo como testigo de Cristo, es bendiciendo a las personas. Eso el Señor lo recalcó. Nosotros estamos para bendecir, para ayudar a que esa persona se entienda el Evangelio por medio de nuestra bendición, de nuestra actitud bendiciendo, de haciendo lo bueno, celosos de buenas obras. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor mostró buenas obras, pero no las mostró haciendo, podía haber hecho, qué sé yo, nevar en el desierto, llover en el desierto, que se abrieran los montes. Podía manifestar su poder de muchas maneras. El poder la manifestó bendiciendo a las personas. Y el poder que el Señor nos ha dado es para bendecir a los demás. Y se difundió su fama.
por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Dice, y le siguió mucha gente, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora había mucha gente que le seguía, pero esa gente que le seguía era fruto de una historia que comenzó en el desierto, en el acercamiento del Señor a los propósitos de Dios, donde pudo mostrar a todos que estaba preparado para hacer una obra maravillosa, la cual hizo a favor de todos nosotros. Y ahora, como a través de toda la historia tiene y tendrá millones y millones, que dice como en el versículo 25, y le siguió a mucha gente. Y todavía hoy, a pesar de todas las cosas, le sigue mucha gente. Millones de millones va a haber el cielo de personas y de creyentes transformados por la obra de Cristo. Amén.